tal, mis estimados estudiantes y todos aquellos también que de una u otra manera pues podrían estar utilizando esta información que es de mucha importancia ya que nos permite conocer a profundidad y de manera secuencial el surgimiento de los movimientos sociales en el mundo, como son el movimiento obrero, el movimiento feminista, el sufragismo, el indigenismo, el ecofeminismo, así como conocer también un poco más de sus líderes a nivel mundial y locales también, ¿no? Hoy vamos a trabajar en este tema con el siguiente objetivo de aprendizaje, que es: los estudiantes comprenderán los aspectos más relevantes que aborda la vida y su diversidad a partir del estudio de su origen, su importancia, sus retos y su compromiso para mantener ambientes sostenibles que aseguren la salud integral, la continuidad de la vida en sus diferentes formas, aplicando valores como la empatía y comunicándose de manera oportuna, ¿sí? Vamos a trabajar con el siguiente valor, que es reconocimiento a la diversidad, empatía, comunicación efectiva. El nombre de este proyecto es Aprendamos sobre la vida y su diversidad. Los conceptos esenciales que vamos a manejar en este tema son los movimientos sociales. La destreza con la que vamos a trabajar es identificar y comprender el origen del movimiento obrero a partir de las revoluciones industriales y el surgimiento del pensamiento socialista. ¿Qué vamos a evaluar en ti una vez que tenemos todo este conocimiento? Pues una vez que lo recibas vas a ser capaz de examinar el contexto de origen de los movimientos obreros, feministas, indígenas, ecologistas, ecofeministas, a partir del estudio de sus reivindicaciones y propuestas frente al modelo capitalista de producción, ¿no? Dentro de este tema, pues, de los movimientos sociales, vamos a hablar sobre el movimiento obrero. Sí, te voy a estar entregando una información muy valiosa, que asimismo te dejaré los links. Una vez que grabe este video te los daré en la descripción del video de mi canal de YouTube. ¿Sí? Ante todo, y de dar inicio a este precioso tema que son los movimientos obreros, te tengo que invitar a que, como te dije, visites esos links que te dejaré en el video. Si estás ahora, pues, si no, luego que lo grabe ya lo verás en la descripción. Es muy importante porque te vas a autoeducar en esos links y vas a comprender aún mejor cómo fue el surgimiento de estos movimientos obreros, ¿sí? Es importantísimo saber que todo este movimiento surgió con gran fuerza en Londres, Inglaterra, que luego se propagó con gran fuerza en todo el mundo debido a que pues, el malestar era generalizado en cada país. Existían obreros y todos de una u otra manera vivían las mismas condiciones precarias que los otros, ¿sí? Y bueno, a lo que también me quería referir con gran ímpetu era que en este link que te compartiré vas a poder encontrar una cronología del movimiento obrero. O sea, vas a poder saber o entender que mucho antes que salga o surja este movimiento obrero, antes de él, más o menos en mediados del siglo XV, ya comenzaron a darse ciertos rasgos desde ese siglo hasta el siglo XIX, en el cual ya habían en ciertos países, en ciertas partes, incluso obras literarias que hablaban sobre el abuso al obrero y sobre la gran ventaja o la gran hazaña que sería construir una legislación en favor de aquellos obreros, ¿sí? Ahora, bueno, te invito a que veas ese link y que veas esa cronología, que es muy importante que conozcas y tengas una noción básica de aquello, ¿sí? Ahora, bueno, vamos a hablar respectivamente sobre el surgimiento de este movimiento que luchó este movimiento obrero que luchó pues por los beneficios que hasta el día de hoy muchos trabajadores, tanto profesionales como jornaleros, poseen en la mayor parte de los países desarrollados, por no decir en todos también, ¿no? Porque ahí se respetan en sí los derechos del trabajador. Bueno, eso es lo que se dice también, ¿no? Y también en países en subdesarrollados, pues gracias a este movimiento se logra, hasta la mayor parte de países, hasta los países subdesarrollados, por ejemplo Ecuador, aunque ahora se está ahí respetando inconstitucionalmente lo que son los derechos del trabajador, se nos ha bajado el sueldo, no se nos paga tarde y un sinnúmero de cosas. Esas son conquistas que lograron hacer nuestros antepasados o los obreros anteriores, ¿no? Como ya lo habíamos hablado,
También les voy a dejar un link para que ustedes puedan contrastar, esta información y ustedes sean creadores de su propia definición o conceptos con respecto a esta parte de la historia, ¿verdad? Como ya lo hemos hablado, les decía anteriormente, el surgimiento o el boom, como le digo yo, el surgimiento obrero, se dio en el siglo XIX y todo inició en Londres, Inglaterra, también como les había dicho anteriormente. Como podemos saber en este siglo, se dio también lo que hoy conocemos como la era de la industrialización, con la cual vino o surgió el ideal de que, o la oportunidad de crear miles o millones de fuentes de trabajo que hizo que nuestros campesinos, tanto jóvenes, mujeres, padres, familias enteras, migraran a las grandes ciudades con el sueño de tener una vida digna, una vida, mejor vida. Sueño que en gran parte pues se hizo realidad con la venida de la industrialización y el trabajo en las líneas férreas, en construcción de fábricas, en industrias. Estas personas consiguieron una mejor condición social, pero lamentablemente no fue eterna, no fue duradera y tuvo su declive enorme, pues siempre el capitalismo industrial, con el surgimiento de la tecnología y las máquinas, buscaba pues bajar en sí o reducir los costos de producción y aumentar la producción en masa de sus productos, por ejemplo, vestimenta, equipos que ellos fabricaran. Y así que se inició, pues como lo pueden ver o leer también en la página 168 del libro de historia de segundo de bachillerato, eso sí, en el cual podrán darse cuenta que nuestros obreros se sometieron a situaciones muy precarias con tal de no ser echados del trabajo, pues aceptaban salarios muy bajos y otras situaciones como por ejemplo las jornadas laborales eran muy largas según videos que puedes encontrar en las redes sociales y libros que puedes consultar. Dichas horas variaban entre 12 a 18 horas diarias de trabajo, ¿sí? Laboraban también rodeados del humo de las máquinas y en trabajos peligrosos que exponían su integridad física, y en muchos de los casos hubo registrados casos donde los obreros perdían la vida y nunca hubo ningún resarcimiento por lo sucedido a favor de la viuda o peor de los familiares, ¿sí? Los lugares donde se los mantenía para que vivan o descansen eran totalmente insalubres, ¿sí? Su salario era pésimo, ¿sí? Su salario era pésimo con respecto a lo que trabajaban, eran explotados por cuanto debido a las amenazas de recorte personal se sometían por la necesidad de aquellos salarios. Las grandes industrias contrataban a niños y mujeres, los cuales eran explotados y por más que ellos trabajaban quizás igual que cualquier otro obrero, les pagaban menos que ellos. Eran expuestos a trabajos forzosos y pues qué no decir de la mujer embarazada que no tuvo ningún beneficio y peor aún ninguna garantía de que por su estado se la cambiara a trabajos más sencillos. No hubo eso. En este tiempo también el mismo sistema que pertenecía a los gobiernos de turno eran cómplices silenciosos de los dueños de las grandes industrias, ya que no existía y peor aún ni había la esperanza de que se tome en cuenta la creación de una legislación en favor de regular, cuidar y preservar los derechos de los trabajadores. ¿Sí? Todo esto dio inicio a un descontento social generalizado, pues pues las condiciones en las que ellos laboraban cada día, en vez de mejorar, iban empeorando. Estas condiciones causó una indignación social tremenda que dio inicio a las revueltas y protestas en el siglo XIX y pues más que todo en el frente de mujeres que sin lugar a duda fue como que las que iniciaron estas revueltas y sus revueltas siempre fueron justificadas a la destrucción de las máquinas, a quienes al inicio de la protesta pues ellos le echaban la culpa, pero luego se dieron cuenta que eran los grandes capitalistas que implementaban este sistema de explotación, como le digo yo, de esclavismo moderno, eran los responsables de esas precarias situación laboral de ellos. Una vez que estos sectores se levantaron y dieron inicio a las protestas, el sector obrero se dio cuenta de que su poder de convocatoria era enorme, no solo local, sino a nivel de país y a nivel también internacional. Era muy fuerte su convocatoria y tenía pues esa convocatoria y esas protestas tenían mucho peso en la presión, en la presión política que ejercían en los gobiernos. Y es que a través de esta pues comenzaron a reunirse, a agruparse, a designarse nombres
a designarse nombres, a asociarse, a contactarse con otros países para luchar por la reivindicación de sus derechos, ¿sí? Como obreros, como trabajadores, y así que también agruparon a otros sectores que también estaban siendo explotados para así definir objetivos comunes de su lucha. Objetivos, por ejemplo, como la mejora salarial, mejores condiciones laborales, tener un horario de trabajo de 8 horas diarias, tener los domingos libres, influir para que el gobierno cree también una ley laboral que proteja a los obreros y castigue a los explotadores, que una ley que fomente la asociación obrera, que proteja la huelga como medida de hecho para reclamar sus derechos, ¿sí? Es así que debido a toda esta lucha, a toda esta entrega por parte de los obreros, es que en el año 1864 se crea la Primera Internacional, ¿sí? La cual tuvo como integrantes a obreros de diferentes países como de Inglaterra, de Francia, quienes fueron inspirados por los ideales socialistas, ¿sí? Esta Primera Internacional tenía como objetivo fomentar la solidaridad entre los obreros de todas las naciones a fin de conseguir la emancipación política o a su vez el respeto y reconocimiento de sus derechos no solo como obreros sino también como seres humanos, ¿sí? La creación de esta asociación no fue fácil porque en su entonces ya que existían ideologías políticas detrás del capitalismo industrial que beneficiaba y protegía al capital y no a los seres humanos, lo contrario de lo que sucedía por ejemplo hacia el socialismo. Bueno, eso sería quizás otro tema interesante que debería prepararme muy bien para poder explicárselo. Pues es muy bueno que las personas, y más que todo ustedes como jóvenes y estudiantes, se formen o formen su propio concepto y definan lo que es bueno o lo que fue malo en su entonces, ¿no? O en su momento, o lo que es correcto o no. Siempre, eso sí, reflexionando con mucha objetividad en temas como estos y siempre precautelando el respeto a la vida en el máximo contexto de la palabra, ¿sí? Luego que surgían estas ideologías y las imposiciones que trataban de bloquear el crecimiento de esta asociación, es que surge una división en la Primera Internacional. Por un lado, por ejemplo, los partidarios de Karl Marx, que representaban a los comunistas, y por otro lado el de Mikhail Bakunin, creo que está, que representaban a los anarquistas, siendo estos últimos los que provocaron la disolución de la Primera Internacional. Vale recalcar que gran parte de esta facción anarquista tuvieron, sin lugar a duda, mucho protagonismo en los hechos que se suscitaron el 4 de mayo de 1886. Ya vamos a hablar más adelante de eso, los mismos que tenían una posición más radical en cuanto a la lucha de los derechos de los obreros. Pues luego de este viene la creación de la segunda hasta la cuarta internacional, siempre existiendo pues una rivalidad en el interior de la misma que provocaba la división interna, ¿sí? Provocaba la división interna. Ahora en esta la segunda internacional era entre marxistas y anarquistas, que casi vendría a ser la misma posición o rivalidad que existía en la primera internacional. Luego en 1918, nace la tercera internacional que pues como saben se trataba de seguir luchando por los derechos de los trabajadores, ya que con un pensamiento de que con el pensamiento de que se lo haga ya mundial, no solamente local. Luego de todo ello y con la ideología de buscar mejores condiciones laborales para los trabajadores del mundo y con la creencia de que es necesario que esta asociación de obreros la Cuarta Internacional se dirige por obreros mismos, se forma la Cuarta Internacional dirigida por León Trotsky, el que está aquí, el señor de los lentes, ¿sí? Es así como se dio el origen del movimiento obrero, que sin lugar a dudas, en su totalidad, su objetivo principal era luchar por los derechos de los obreros. Y bueno, antes de terminar este hermoso tema, es necesario también recordar los mártires que hicieron seguir a un vuelco total a respetar los derechos de los trabajadores y que a nivel mundial se recordara este día, que es el 1 de mayo, Día del Trabajador, ¿sí? Entonces vamos a hablar sobre ello y es muy importante también. El Día Internacional del Trabajador, pues, o 1 de mayo, es la fiesta del movimiento obrero a nivel mundial. Pero muchos desconocen por qué se celebra cada día del 1 del mes de mayo, ¿sí?
Es una jornada de homenaje a los mártires de Chicago, sindicalistas anarquistas, lo que les decía anteriormente, que fueron ejecutados en Estados Unidos por participar en las jornadas de lucha por la consecución de la jornada laboral de 8 horas, que tuvieron su origen en la huelga inicial 1 de mayo de 1886 y su punto álgido 3 días más tarde, o sea, el 4 de mayo de 1886, día en que fue dicha revuelta conocida como la revuelta de Haymarket. A partir de entonces se convirtió en una jornada reivindicativa de los derechos de los trabajadores en sentido general, que es celebrada en mayor o menor medida en todo el mundo. Algunos países se niegan también a dar ese reconocimiento a la lucha obrera. Por ejemplo, los Estados Unidos y Canadá, ellos no celebran el Día del Obrero o el Día del Trabajador. El germen que dio lugar a esta fecha está contextualizado en los albores de la Revolución Industrial en los Estados Unidos a finales del siglo XIX. Chicago era la segunda ciudad en número de habitantes del país y miles de trabajadores en paro llegaban cada año por ferrocarril, creando las primeras villas humildes que albergaban a cientos de miles de trabajadores. Y una de las reivindicaciones básicas de los trabajadores era la jornada de 8 horas, como lo dije antes. Uno de los objetivos prioritarios era hacer valer la máxima de 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso. Los mártires de 1886, el 1 de mayo de 1886, 200.000 trabajadores iniciaron una huelga, mientras que otros 200.000 trabajadores obtenían una conquista con la simple amenaza de paro. En Chicago las movilizaciones siguieron los días 2 y 3 de mayo. La única fábrica que trabajaba era la maquinaria agrícola McCormick, ¿sí? En huelga desde el 16 de febrero y donde la producción se mantenía a base de esquiroles. El día 2 de mayo la policía había disuelto violentamente una manifestación de más de 50.000 personas y el día 3 se celebraba una concentración enfrente de sus puertas. Cuando estaba en el tribunal, el anarquista August Spies sonó la sirena de salida de un turno de rompehuelgas, unos policías se puede conocer ahora, ¿no? Los concentrados se lanzaron sobre estos rompehuelgas, que eran como policías, pero entrenados en romper este tipo de huelgas, muy violentamente, por cierto. Comenzó una pelea campal en ese momento, y una compañía de policías sin aviso alguno procedió a disparar, ¿sí? Sin aviso alguno procedió a disparar a quemarropa sobre la gente, produciéndose en ese momento 6 muertos y varias docenas de heridos. La proclama termina convocando a un acto de protesta para el día siguiente, el día 4 de mayo de 1886 a las 16 horas en la plaza de Haymarket. Se consiguió un permiso del alcalde para hacer un acto a las 19:30 en el parque Haymarket. Los hechos que ayer sucedieron son conocidos como la revuelta de Haymarket, ¿sí? Se declaró el estado de sitio y el toque de queda, deteniendo a centenares de trabajadores que fueron golpeados y torturados, acusados del asesinato de policías. Los sucesos y vale recalcar que muchos de los torturados fallecieron, ¿sí? Los sucesos de Chicago además costaron la vida de muchos trabajadores y dirigentes sindicales, muchísimos. No existe un número exacto para definir cuántos murieron en aquellos días, pero fueron miles de despedidos, detenidos, procesados, heridos de bala o torturados, ¿sí? La mayoría eran inmigrantes europeos como italianos, españoles, alemanes, irlandeses, rusos, polacos y de otros países eslavos. Los logros, pero también hay algo positivo porque se logró, gracias a los mártires de Chicago, se logró a finales de mayo de 1886, varios sectores patronales accedieron a otorgar la jornada de 8 horas a varios centenares de miles de obreros. El propio Friedrich Engels, compañero de Karl Marx, recogió este hecho en un prefacio de la edición alemana de 1890, el Manifiesto Comunista se llamaba, ¿sí?
En la actualidad muchos países rememoran el 1 de mayo como el origen del movimiento obrero. El origen del movimiento obrero moderno. Hay algunos que no lo hacen, siendo en general países de colonización británica como los Estados Unidos de América y Canadá, que celebran, en vez de celebrar el Día del Obrero o el movimiento obrero, celebran el Labor Day, que es Día del Trabajo, ¿sí? Entonces, chicos, eso es lo que tenemos que hablar sobre el surgimiento del movimiento obrero, un tema muy importantísimo. Luego seguiremos en las clases con los demás temas, que es el surgimiento del movimiento feminista, ¿sí? Y mucho el indigenista, el sufragista, que es muy importante que ustedes conozcan y sepan la gran lucha que se hizo para conseguir lo que tenemos ahora, hoy en día, ¿sí? Así que, chicos, muchas gracias, que pasen bien, cuídense y espero que por favor compartan este video con las demás personas, con demás estudiantes, para que puedan ilustrarse de este conocimiento que hoy en día es necesario para poder hacer nuestras actividades, y es muy importante también conocer nuestra historia, ¿sí? Para que nadie nos engañe, ¿sí? Así que cuídense, chicos, que tengan una excelente semana. Si te gustó nuestro video, no te olvides de dejarnos tu like y también de dejarnos tu comentario. Tampoco te vayas a olvidar de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir nuestros nuevos videos.